El ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una vía de tipo anfibólica. Esto indica que se requiere ATP para llevarlo a cabo y a su vez va a producir ATP, que es una de sus principales funciones. Es una vía de tipo aerobia que se va a llevar a cabo en la mitocondria. Consiste en la oxidación de acetilcoenzima A, que proviene de otras rutas. La principal es beta-oxidación, pero también puede provenir de glucólisis mediante la conversión de su producto final, que va a ser el piruvato a acetilcoenzima A de manera irreversible. Esto mediante la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta es una vía que va a consistir en 8 pasos importantes. Sin embargo, 4 de ellos son quienes van a regularla. Estos 4 pasos van a producir equivalentes reducidos de NAD y de FAT. 3 de ellos producen el equivalente reducido de NAD y solo uno el equivalente reducido de FAT. Posteriormente iremos viendo cómo ocurre cada paso en el ciclo de Krebs. Antes de comenzar, el ciclo de Krebs está formado por 8 reacciones que ocurren en 2 fases distintas. La primera, que comprende de los pasos 1 a 4, es donde el grupo acetilo de los 2 carbonos de la acetilcoenzima A va a entrar al ciclo para reaccionar con el oxaloacetato y después se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. La segunda fase se comprende de las reacciones 5 a 8 y esta es cuando el oxaloacetato se regenera de forma que pueda otra vez reaccionar con acetilcoenzima A para comenzar el ciclo de nuevo. El primer paso del ciclo de Krebs comprende la condensación de acetilcoenzima A, pero ¿de dónde proviene acetilcoenzima A? Hemos mencionado que proviene de aminoácidos, de glucólisis o de beta-oxidación. Se condensa con el oxaloacetato para formar citrato mediante la enzima citrato sintasa, que es una ligasa. Para que ocurra esta reacción debe haber una hidrólisis del enlace tioéster de la coenzima A para que ésta se libere. El segundo paso es la isomerización del citrato a isocitrato mediante la enzima conitasa, que es una isomerasa. Primero se forma por deshidratación cis-aconitato, que es un intermediario en esta reacción, que este cis-aconitato se vuelve a rehidratar y ahora sí se forma el isocitrato. El tercer paso del ciclo consiste en la descarboxilación oxidativa del isocitrato y a su vez en su oxidación para formar NAD, nuestra primera molécula de NAD reducida, y dióxido de carbono. Esta reacción va a estar catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa, que es una óxido reductasa, y como producto vamos a obtener alfa-cetoglutarato. En el cuarto paso, el alfa-cetoglutarato se oxida para formar una segunda molécula de NAD en su forma reducida y una de dióxido de carbono. Se va a convertir en succinilcoenzima A mediante la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es una óxido reductasa. Para eso necesitamos la entrada de coenzima A y a su vez la salida del dióxido de carbono, la entrada de NAD oxidado para oxidar al alfa-cetoglutarato y la salida de NAD en forma reducida. La segunda fase del ciclo de Krebs inicia a partir del quinto paso. Ocurre la fosforilación a nivel de sustrato de succinilcoenzima A para formar succinato mediante la enzima succinilcoenzima A sintetasa, que es una liasa. Para que se lleve a cabo se necesita la entrada de GDP más un fosfato inorgánico y va a salir GTP y coenzima A libre. El sexto paso consiste en la oxidación del succinato para formar fumarato y FAT en su forma reducida. Esta reacción está catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa, que es una óxido reductasa.
Esta enzima, a diferencia de otras, no se encuentra en la matriz de la mitocondria, sino que se encuentra unida a su membrana interna. El séptimo paso consiste en la hidratación del fumarato, para que éste se convierta en malato mediante la enzima fumarasa. Es necesario la entrada de una molécula de agua para que ocurra esta reacción. El último paso del ciclo de Krebs consiste en la conversión de malato a oxaloacetato mediante la enzima malato deshidrogenasa, que es una oxidorreductasa. Aquí se forma nuestro tercer NAD de manera reducida. Cabe mencionar que se necesitan 2 vueltas de este ciclo para poder oxidar a una molécula de glucosa. El balance energético global del ciclo de Krebs va a estar dado en las inversiones que fueron acetilcoenzima A más 3 NAD de forma oxidada más un FAT de forma oxidada, el GDP más el fosfato inorgánico y las 2 moléculas de agua que se invirtieron. En productos vamos a obtener a coenzima A, las 3 NAD reducidos, un FAT reducido, más el GTP y 2 dióxidos de carbono. Cabe mencionar que de una sola molécula de acetilcoenzima A se generan aproximadamente 10 ATPs. De los 3 NAD reducidos se obtienen 7.5 ATPs, del FAT reducido 1.5 ATPs y del GTP se obtiene un ATP, lo que nos da el total de los 10 ATPs. Los equivalentes reducidos de NAD y FAT finalmente se dirigen a la cadena respiratoria y el dióxido de carbono se libera de forma libre una vez que se hayan dado las 2 vueltas del ciclo. La regulación alostérica del ciclo de Krebs está dada por 3 enzimas, cuyas reacciones son irreversibles. La primera es citrato sintasa. Recordemos que esta enzima cataliza la formación de citrato a partir de acetilcoenzima A y oxaloacetato. Debido a que las concentraciones de estas 2 moléculas son bajas, el aumento de alguna ocasiona la síntesis del citrato. Cabe mencionar que también esta enzima es inhibida por su producto. Segunda es la enzima isocitrato deshidrogenasa. Está inhibida alostéricamente por el ATP y el NAD en forma reducida y estimulada por ADP y NAD en forma oxidada. Cuando existe un consumo alto de hidratos de carbono en condiciones de reposo, se disminuye la demanda de ATP, lo que aumenta a su vez las concentraciones de insulina, estimulando el complejo piruvato deshidrogenasa y acumulando el ATP y el NAD de forma reducida, inhibiendo esta enzima, provocando la acumulación mitocondrial del citrato, que entonces será exportada hacia el citosol para la síntesis de ácidos grasos. La última enzima es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Está regulada de manera estricta por la importancia que tiene en numerosos procesos metabólicos. Cuando las reservas celulares de energía son bajas, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se activa y se retiene este sustrato dentro del ciclo, a expensas de los procesos de biosíntesis. Cuando aumenta el suministro celular de NAD en forma reducida, la enzima se inhibe y las moléculas de alfa-cetoglutarato estarán disponibles para las reacciones de biosíntesis. Además, también es inhibida por su producto succinilcoenzima A y activada por AMP, un indicador de baja energía. El cáncer de próstata a nivel del ciclo de Krebs va a estar causado por la deficiencia de la enzima conitasa. Pero veamos cómo sucede el proceso del desarrollo de este cáncer. Las células prostáticas, especialmente las epiteliales, van a estar programadas para producir citrato, sin embargo no son capaces de oxidarlo.
el citrato se va a secretar como un componente del semen, ya que estas células epiteliales de la próstata tienen la capacidad de acumular grandes cantidades de zinc, que a su vez le van a permitir al citrato absorberse. Estas células van a tener un efecto inhibidor en la enzima conitasa, que oxida al citrato en el ciclo de Krebs. Al acumularse el citrato, se va a detener el ciclo en estas células epiteliales. Sin embargo, para poder obtener energía, van a tener que verse en la necesidad de oxidar al citrato para producir ese ATP que va a faltar. Por lo tanto, estas células se van a convertir en malignas y van a comenzar a desarrollar el cáncer. Algunos signos que vamos a observar en el cáncer de próstata serán sangre en el líquido seminal, tenesmo, pujo vesical, anorexia, debilidad y astenia. Para diagnosticarla podemos considerar 3 opciones: la biopsia prostática, el antígeno prostático y también niveles de citrato en las células prostáticas que mencionábamos anteriormente deberían estar elevados. En cuanto al tratamiento, va en función de una cirugía, con la quimioterapia también, y en función de una radioterapia.